espacial, ¿cómo eso puede aplicarse al día a día? ¿Dónde está esa tecnología espacial a diario? Yo voy a presentar hoy a Robert Daillon, quien es exmiembro de la Junta Directiva de la National Space Society, fundador y CEO de Leviathan Space Industries. Lidera la iniciativa para desarrollar un puerto espacial privado en Ecuador. Él se desempeña como presidente de la Guayaquil Space Society, un capítulo de la National Space Society, donde también actúa como coordinador internacional. Él trabaja en actividades de divulgación educativa con escuelas y universidades en Ecuador y tiene hoy para compartirnos mucha información. Bienvenido, Robert. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Un gusto realmente poder compartir con ustedes. A mí me parece muy interesante que pongamos en contexto a nuestra audiencia sobre esto de tener una Ecuador Space Society. Entonces, ¿qué tal si volvemos un poquito al pasado y nos cuentas por qué surge esta necesidad de crearla? Claro que sí. Hace varios años atrás, en el 2019, vimos la oportunidad que la tecnología espacial puede tener un beneficio muy importante en la sociedad del Ecuador. Y empezamos como un capítulo de National Space Society de los Estados Unidos, formando la Guayaquil Space Society, tratando de buscar a todas esas personas afines a la tecnología, visionarios, futuristas, pensando cómo podría ser la vida más allá de la Tierra. Y dentro de eso hicimos un excelente aporte haciendo lobbying para que Ecuador se pueda sumar a los acuerdos Artemis de NASA, que justamente son los planes de exploración de la NASA para regresar a la Luna y Marte. Y eso ha sido una iniciativa global donde logramos que Ecuador pueda ser el país número 26 en sumarse. Ya somos parte, como a nivel nacional, la Cancillería firmó ese acuerdo con Gustavo Manrique y el embajador Ivonne Baki en junio del 2023, y entonces Ecuador ya les abre las puertas. Después de que Ecuador firmó, se han sumado más países, ya somos 54 países. Entonces realmente la comunidad internacional está muy entusiasmada en ir al espacio, participar, colaborar, compartir información, y lo quiere hacer de una manera pacífica y sostenible. Entonces estos acuerdos son los lineamientos para que esta colaboración pueda existir. Perfecto. Yo estoy segura de que muchas personas que nos escuchan estarán diciendo, ¿por qué y para qué? Tecnología espacial, ¿cuántos recursos se necesitan para llegar a eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Y resulta que yo les cuento aquí a quienes nos escuchan que anoche yo estuve en un evento invitado por Robert, que es nuestro invitado de hoy, que fue el estreno de un documental llamado Fortitude. Y yo me fui y me senté en esta sala de cine, que gracias por invitarme, porque me iba a servir mucho para la entrevista de hoy. Y duró, ¿qué? 1 hora y media más o menos. Así es. 1 hora y media. Entonces me senté la 1 hora y media y empecé a ver cómo tenía tanto por aprender. Cómo tenía ciertos conceptos erróneos o tal vez vacíos sobre qué implicaciones tiene la tecnología espacial en la Tierra, en nuestro planeta y en nuestras dinámicas sobre todo, porque si no estuviéramos nosotros, pues no habría esa necesidad, pero es por las dinámicas humanas. Y me llevé la sorpresa de entender que ya estamos funcionando bajo esa tecnología espacial y no lo sabemos o no lo vemos, no lo queremos ver. Tal vez sospechamos de que el GPS sí, y otros temas relacionados a los satélites, obviamente, pero no todas las aplicaciones. Entonces, aquí viene mi primera pregunta con respecto a eso. ¿Qué implica la existencia del Ecuador Space Society? Entonces, a raíz de que se firmaron los acuerdos Artemis, nosotros vimos que Ecuador tiene una gran oportunidad de participar y beneficiarse. Esto ya dejó de ser un tema del Estado, un tema de las grandes potencias. Uno se imagina NASA, la agencia Roscosmos de los rusos o la Agencia Espacial Europea. Este ya es un tema que se ha vuelto comercial, abierto para que estudiantes pequeños participen, puedan enviar sus experimentos al espacio, científicos locales comiencen a hacer experimentación, investigaciones importantes, publicaciones, y que las empresas puedan ver cómo actualizan sus modelos de negocio aplicando estas tecnologías para su beneficio local. Entonces es muy novedoso y, como tú dices, hay que crear esa conciencia. Entonces se formó la Ecuador Space Society con el propósito de ayudar al sector productivo ecuatoriano a mejorar su competitividad. Que estas herramientas sean realmente útiles para acceder al espacio como un punto de vista para observar a la Tierra y para que estas tecnologías se apliquen localmente. Perfecto.
esas aplicaciones, si todavía no están claras, ¿cuáles son? Ayer en el documental veía algunas. Estamos hablando de GPS, estamos hablando de rastreo de barcos en alta mar, de fronteras, de movimientos terrestres. Hablamos de tecnologías aplicadas a la alimentación, al ejercicio, al cuerpo, pero no las vemos. Pensamos que tecnología para el espacio es solo para del espacio es solo para el espacio y la tecnología de la Tierra es solo para la Tierra. Está como muy divorciado. ¿Por qué nos pasa esto y cómo tú puedes tratar de acercarlo hoy? Muchas veces no tenemos presentes esos conceptos, pero si realmente retrocedemos a ver qué estamos utilizando ahora, sí nos damos cuenta que la tecnología espacial afecta cada aspecto de nuestras vidas. Bien mencionaste el GPS, los satélites miden y comunican todo. Ahora Ecuador está usando Starlink. Ya el tema de cobertura de comunicaciones ya está básicamente en cualquier parte de nuestro país, lo cual es súper beneficioso. Ya vemos que si vas a las Galápagos vas a tener un acceso mucho más económico, mejores señales, puedes trabajar mejor, te permite hacer otras cosas. Si lo aplicas en el sector agrícola, significa que ahora puedes tener agricultura inteligente de precisión. Puedes poner más sensores, más máquinas, puedes mejorar justamente la medición de todos estos efectos que quieres reportar desde la hacienda, la plantación, hacia la oficina tuya para tomar decisiones en tiempo real. Entonces te prestan muchas más cosas para ir mejorando. Pero el espacio es un lugar donde se puede hacer ciencia de una manera importante porque son condiciones que no se replican en la Tierra. Y eso es importante conocer. Aquí tenemos la gravedad, que establece las reglas de cómo todo funciona, cómo nos paramos, cómo caminamos, cómo crecemos de una manera recta. Si vas al espacio es diferente, el cuerpo cambia. La sangre corre en el sentido opuesto, la cabeza se hincha, los fluidos suben a la cabeza, tu olfato, tu sabor, de cómo tú pruebas las comidas son diferentes. Entonces, todo eso tienes que entenderlo. Entonces, si tú ya comienzas a pensar qué se ha hecho para entender eso ahí, entonces mucha investigación en ciencia en el cuerpo humano. Vas viendo que todas estas máquinas que vas a los gimnasios y utilizas de resistencia, eso se inventaron para los astronautas inicialmente. Ellos justamente necesitaban practicar para que su densidad de sus huesos no se pierda en el espacio, para que sus huesos, musculatura siga manteniéndose. Entonces, esas máquinas se diseñaron. Vas viendo que los MRIs, que son esas máquinas de resonancia magnética para el cuerpo humano, se diseñan en el espacio y ahora esas aplicaciones se aplican ahora acá. Entonces, como esos, hay otras muchas aplicaciones que hay, solamente hablando de un tema muy importante, salud y cuerpo humano, ¿no? Si ya comienzas a ver temas de tecnologías para el tema agrícola, ya es innumerable realmente. El tema de reciclaje de agua, cómo se puede establecer filtros especiales, todo eso necesitas para el espacio. Y uno de los ejemplos más bonitos, por ejemplo, es el tema de paneles solares. Los paneles solares se inventan para darle vida a los satélites en el espacio para utilizando el sol. Puedan estar allá el tiempo que sea y absorban la luz del sol y permanezcan allá sin tener que hacerles un refuel. Así es. Ajá. Entonces ahora esa tecnología está en nuestras vidas. Ya la puedes tener en tu casa, un panel solar, para ayudarte a bajar la cuenta de luz que pagas mensualmente. Y ahora las industrias las tienen. Entonces son ejemplos claros de cómo al someternos a un ambiente mucho más complejo y, por no decirlo así, hostil, nos obliga a empezar en formas de cómo vivir de una manera sostenible dentro de esos desafíos que tenemos que estar en un ambiente que es el espacio, donde no tenemos acceso a agua, oxígeno, microgravedad, que nos afecta a nuestro cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano no ha sido diseñado para estar en el espacio, pero nosotros queremos salir de este planeta y en cierta forma explorar el universo, es parte de nuestra curiosidad. Esa exploración, y eso me llamó mucho la atención del documental de ayer, es investigación. O sea, lo que hay ahí atrás es pura investigación, es prueba y error, es conocimiento después de más conocimiento. Y ya me diste algunas áreas en las que la tecnología espacial se aplica en el planeta Tierra, que es lo que pues muchos nos preguntamos. En algunas ocasiones, hasta yo misma he hecho la reflexión de por qué invertir tanto, porque son miles de millones, lo vi ayer en el documental, miles de millones de dólares en la tecnología espacial teniendo tantos problemas locales. Pero resulta que también el documental de ayer me respondió cuántos problemas locales no se pueden resolver con esa tecnología espacial que están creando. Es correcto. Si tú te pones a pensar el tema de protección ambiental, por ejemplo. Correcto. El tema de protección ambiental es increíble. ¿Cómo empieza todo este movimiento de protección ambiental
Gracias a los satélites, porque detectan que existe un problema en la capa de ozono. Si no hubiera empezado eso en los años 70, el movimiento ambiental no hubiera tenido los elementos para conseguir información, medir, pasar leyes, que el tema de los clorofluorocarbonos, en este caso, no puedan ser eliminados y trabajar en una sociedad más limpia. Y eso ha llevado a todo este proceso que hemos avanzado ahora en el tema de sostenibilidad y protección ambiental. Cuando tú estás viendo grandes extensiones de bosques, no puedes tener tantas personas caminando y contando los árboles y cómo lo haces. Lo ves gracias a los satélites. Los satélites ahora te permiten ver cómo está creciendo el árbol, qué tan alto es, si existen actividades ilegales en el bosque, si existe contaminación en el agua, en el caso de Ecuador por minería ilegal, que vas viendo si están echando mercurio u otras cosas y eso afecta a las poblaciones. Entonces ya tienes señales de alerta en tiempo real que te permite tomar acciones concretas. Entonces, esa transparencia de información nos permite a nosotros entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor. Derrames de petróleo. Vi el ejemplo claro ayer en el documental, cómo se puede ver. Y también hacían una entrevista a una científica que, por cierto, me llamó muchísimo la atención gratamente, que muchas científicas del documental son mujeres. Hay un sinnúmero de mujeres científicas tecnológicas trabajando en esta tecnología espacial y me generó tanta, pues, como me pareció admirable. Me pareció admirable y me parece que es un buen paso ya tener a estas mujeres científicas. Una de ellas aparecía con su hija que le decía: mamá, vas a ir al espacio, y para esa hija el día cotidiano de su vida es que su mamá vaya al espacio, pero oh sorpresa, es una mamá que se ha dedicado toda su vida a estudiar desde el mundo numérico y físico, ¿cierto? Entonces, y tecnológico, y es una forma también de referentes, de tener referentes en el mundo STEM, que lo hablaban también en ese documental. Que tú sepas que el STEM es desarrollo e investigación, y que el desarrollo y la investigación va a ser aplicado a problemáticas locales. Es muy clave. Y realmente nos alegra mucho que existe ese entusiasmo y se necesitan más mujeres que participen en el tema de ciencias. Ese liderazgo es importante porque realmente crea un ambiente de diálogo más abierto, mucho más comprensivo, donde realmente se necesitan esas figuras líderes. A mí me encantaría, por ejemplo, y me encantaría tener como meta a partir de este programa, ¿por qué no tener una astronauta ecuatoriana? Una mujer que nos represente en el espacio con los mejores valores que podamos nosotros tener. Sería algo fantástico. Totalmente. Bueno, había una mexicana en el documental de ayer que contaba cómo desde chiquita le dijo a su mamá: yo quiero ser, y mostraron todos los pasos para poder llegar al espacio. Y algo que es maravilloso, y tú me explicaste cómo se llama, es ese efecto que tiene el ser humano cuando llega al espacio y ve lo indescriptible, lo que no sé cómo describir, que es el planeta desde allá arriba. Es que lo interesante de toda esta gente que va al espacio es, lo primero que tú piensas es que quieres ver a las otras estrellas y quieres ver la infinidad del universo y el sol y la oscuridad que existe, pero lo que todos ellos hacen, lo primero es darse la vuelta y regresar a ver la Tierra. Y ese cambio al ver es muy profundo, porque te das cuenta que tenemos el mejor planeta de todo el sistema solar. Es realmente un refugio de vida increíble que hay que proteger. Entonces, esa cercanía, darte cuenta que no existen fronteras, somos un solo grupo de gente, las dificultades que nosotros tenemos entre la infinidad del universo son tan pequeñas, por decirlo así, cuando te pones a reflexionar sobre lo profundo que es. Sí. Y ahí te pones a meditar cuál es nuestro rol como humanidad, qué es lo que debemos hacer. Sí, creo que ese encuentro con el más arriba, es decir, con ese espacio que muy pocas personas en el mundo lo tienen, lo pueden llegar a tener, pero en el futuro veo que no, porque ya se habla de turismo espacial, hoteles espaciales, que me pareció una locura lo que vi ayer. Es que la cantidad de información que recibí ayer con ese Fortitude documental fue impresionante, y te agradezco por haberme invitado porque me abrió la mente con respecto al futuro. Pero en realidad tenemos que estar listos para eso, que eso es lo importante, porque los jóvenes de ahora van a estar trabajando y viviendo bajo esas nuevas condiciones. Entonces, ese es el reto. Y no hay regreso, es decir, ya está ese conocimiento, ya está ese desarrollo, y sobre esa base va a seguir habiendo mucha más tecnología, pero la conexión con la Tierra. Y ahí vuelvo entonces a ti. Tú dices, ¿cuál es el rol de Ecuador? Porque yo te pregunté fuera de micrófonos, ¿qué te llevó a ser parte de este plan? Y tú me lo contestaste con el rol de Ecuador.
Entonces, es muy importante. Nosotros somos un país del tercer mundo. Y mi aspiración siempre ha sido ¿hasta cuándo vamos a ser país del tercer mundo? Deberíamos ser un país del primer mundo en algún momento. Tenemos que tener una fecha, un objetivo. Y lo bueno es que la tecnología espacial nos ayuda en cada aspecto de nuestras industrias locales para poder llegar a esa meta. ¿Cómo mejoramos en competitividad, en productividad, aplicando las máximas tecnologías para que nuestros sectores agrícolas, sectores energéticos, sectores de seguridad puedan tener este potencial, especialmente de pesca a camarón, ¿no? Entonces, eso es clave. Y el propósito de esta sociedad, la Sociedad Espacial Ecuatoriana, el Ecuador Space Society, es justamente dirigirnos a trabajar con el mundo académico, con el sector privado, para que esas tecnologías puedan aplicarse y pensar en cómo hacemos trabajo de investigación, cómo generamos nuevas formaciones, trabajo de desarrollo de fuerza laboral para que la gente esté lista para trabajar, que las empresas puedan contratar gente que los ayude a actualizar sus modelos de negocio. Entonces son temas claves que hay que ir pensando y construyendo. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que las empresas están respondiendo de una manera muy positiva. Ahora justamente empresas como Intaco, empresas en este caso como grupo DANEC. DANEC ha decidido enviar una muestra de semillas de palma africana al espacio para someterlas a las diferentes condiciones microgravedad, oxígeno atómico, cambio de temperatura, para ver qué les sucede y traerlas acá de vuelta a la Tierra para poder crecer esas plantas y ver cómo son las nuevas variedades de aceite que se pueden sacar. Entonces, es muy interesante ver todo eso ahí. Hay otras empresas tecnológicas como Kruger, está justamente en las universidades como la UES, la San Francisco de Quito, la SPOL, interesadas en viendo cómo ellos apoyan y cómo participan, ya sea en programas, en desarrollo, temas de colaboración con la industria. Entonces, el tema se va ampliando. Y Grupo Futuro, muy interesados en ver cómo la sociedad se beneficia, porque ellos tienen un amplio aspecto de negocios. Entonces, el tema espacial es qué tenemos que hacer nosotros como grupo para poder estar listos para ese futuro que se viene, que es parte de su mismo nombre, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto de aquí. Y pensar a Ecuador en ese rol también nos lleva a la pregunta de los recursos dentro de esta categoría espacial, y decimos, es factible. Y ayer veía en ese documental como hace muchos años, digamos 50 años, claro, costaba mucho trabajo, mucho equipo, mucha lata, mucho hierro, mucho elemento, y hoy hemos visto mucho más automatizado y es como más cercano. Así de cercano es también para Ecuador Space Society lograr llegar a estos acuerdos y lograr llegar al espacio. Es que ha habido una revolución importante en los últimos años, y esto es importante que todos conozcan. El espacio antes era un tema que era manejado por la NASA, la Agencia Espacial de los otros países y las grandes potencias. Pero se ha abierto para que el sector privado entre. Y eso ha permitido que señores como Elon Musk, Jeff Bezos, inviertan sus grandes fortunas para desarrollar nuevos cohetes, nuevos vehículos que abaraten los costos. A estos costos abaratarse de una manera importante facilita una mayor participación. Entonces, antes de enviar algo al espacio, te costaba más de $100,000 el kilogramo. Ahora te cuesta menos de $10,000 el kilogramo. Antes se enviaban 20 cohetes al año máximo, sí, pero ahora estamos enviando uno cada 3 días. Y pronto van a ser uno cada día. Y después va a ser uno cada hora. Y el número de satélites hace unos 10 años eran unos 2,000 satélites más o menos. Ahora estamos sobre los 8,000 satélites. Y vamos a llegar al final de la década seguramente a los 100,000 satélites. Y hay que saber qué hacer con esos satélites allá arriba. Y hay que saber qué hacer. Para hacerlo de manera sostenible también. Para no crear basura espacial. Correcto. Es totalmente correcto. Que ese es otro tema. Que ese es otro tema gigante, así es. Entonces es interesante, todo esto se está moviendo muy rápido. Muy rápido. Y el tema es que hay que estar preparados. Bien, Robert Ayllón está conversando con nosotros. Él está siendo es parte de la National Space Society, capítulo Ecuador, diría yo, siendo el representante hoy del Ecuador Space Society, creada en el 2025. Hace un par de meses hubo un evento en donde se hizo ese lanzamiento. Y bueno, ha sido una conversación muy interesante, Robert. Si alguien quiere acceder a ustedes, acercarse a ustedes, ¿tienen redes, tienen página web? ¿Cómo hacerlo? Estamos en las redes. Por favor, visiten nuestra página web www.ecuador-space.org.
www.fortitude.com. Estamos en LinkedIn, estamos en X, estamos en Facebook, Instagram. Y por favor, contáctenos. Nosotros encantados. Queremos que la gente se sume, la gente participe. Vamos a tener un lanzamiento en Quito ahora, el 7 de mayo, en la Universidad de San Francisco de Quito. Va a ser un evento increíble dedicado todo el día al espacio. Y entonces los esperamos allá. Perfecto. ¿Hay forma de ver ese documental que yo vi? Sí. ¿Dónde? Se lo puedes ver directamente en la página web del documental. Puedes acceder o Fortitude, googlearlo y ahí aparece. Fortitude Movie. O dependiendo de la región donde estás, está en Apple TV y en otras plataformas en otros países. No está todavía aquí en Latinoamérica, entonces eso es una oportunidad para poderlo tener. Perfecto. Y me decías que el efecto ese que se ve maravilloso es el Overview Effect. El Overview Effect. Eso es lo que te cambia la vida. La vida realmente al darte cuenta de eso. Robert, muchas gracias por haber venido y espero que volvamos a conversar después. Estás cordialmente invitada. Tú vas a ser nuestra vocera espacial ahora. Ah, qué bueno. Gracias.